Un cordial saludo a nuestra tutora y a todo nuestro equipo de trabajo, por supuesto, en el que hemos acordado trabajar la religión, cómo aporta la religión en tiempos de pandemia. Pues bien, debemos depurar lo siguiente. El enfoque social que tiene nuestro trabajo justamente es, claro, evidenciar las diferentes alternativas de comunicación que han acogido las religiones para darle continuidad a su predicación con sus creyentes. Pero en este caso, ¿por qué es relevante? Alguien diría, ¿pero qué tiene que ver eso? ¿Cuál problema social? Claro, la religión, además de que le aporta valores a la comunidad, también contribuye a mejorar la calidad de vida de sus seguidores. ¿Y cómo? Cuando se reducen los índices de violencia intrafamiliar, cuando se reduce la drogadicción en los territorios por causa de la existencia de templos, cuando se reduce la prostitución, en fin, se reducen incluso en las familias inconvenientes por milagros de temas de salud o cualquier otra necesidad particular de sus creyentes. Esto es un enfoque social donde el Estado no entra a participar. El Estado no tiene esa capacidad incluso de recursos para poder mejorar estas condiciones emocionales. Por tal razón, para nosotros es un enfoque muy importante que contribuye al bienestar de la sociedad. Por esa razón, vamos a enfocar nuestros trabajos en diferentes religiones para ver cómo ellos dieron ese salto obligatorio en estos tiempos de pandemia para no cortar esa comunicación con sus seguidores. Mi nombre es Jamie Briceño Barrantes, pertenezco a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional hace muchos años. En esta oportunidad me encuentro con el pastor Ángelo Becerra Clavijo, pastor de la Iglesia Cristiana Comunidad Vida con Propósito, con sedes en Bucaramanga, Piedecuesta y Girón, dentro del departamento de Santander, las cuales pertenecen al Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia. Cordial saludo, Pastor Ángelo. Gracias por aceptar esta invitación y bienvenido. Hola Marjorie, muchas gracias. Saludo para todos los que puedan observar este video. Y bueno, estamos para servir. Y hoy nos encontramos con el párroco Juan Carlos de Nuestra Señora de Guadalupe. Muy buenas noches. En esta oportunidad nos encontramos con María Fernanda Bayona. Ella es creyente de la Congregación Evangélica Alianza y nos va a aportar las experiencias en este tiempo de pandemia. María Fernanda, buenas tardes. Buenas tardes. En la tarde de hoy vamos a entrevistar a la señora Beatriz Cárdenas, quien es miembro y es participante de una congregación de Testigos de Jehová. Buenas tardes, doña Betty, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Mayerly, mucho gusto. Bueno, Marjorie, como es de conocimiento de la mayoría de las personas que conocen el cristianismo o las iglesias cristianas, pues nosotros nos reuníamos convencionalmente, ¿no? Teníamos nuestras reuniones dominicales, nuestros lugares de culto, teníamos también nuestras reuniones para parejas, de líderes, pero todo se centraba, podríamos decir, en reuniones físicas, en reuniones presenciales. Y así desarrollábamos el ministerio antes de que viniera esta pandemia por todo el tema que ha venido sucediendo en nuestra sociedad y en todo el mundo, ¿no? Pues como iglesia parroquial, iglesia diocesana, pues aquí en la diócesis llevamos un plan de evangelización que se llama el PIP, un plan de evangelización de las parroquias y pues la cercanía con la comunidad, la celebración de la Eucaristía, la celebración de todos los sacramentos sin límites y pues por supuesto la visita a las comunidades, a las casas, a los enfermos, todo lo que regularmente era una normalidad para la iglesia. Bueno, la dinámica, Julián, era, habían varios cultos los días domingos, había culto a las 8, a las 10 y a las 7 de la noche de manera presencial. Adicional a eso había un culto los sábados para las damas en horas de la tarde, a las 3 de la tarde, y para los niños también había un culto, por decirlo así, a las 3 de la tarde también de manera presencial. También se manejaban unas células que se realizaban en cada una de las viviendas por sectores
los días jueves? Bueno, antes de la pandemia, pues nosotros tenemos salones del reino, así se llaman los lugares donde nos reunimos. Ciertos días de la semana, 2 días a la semana, cada congregación tiene sus días estipulados y nos reunimos ahí y llegamos todos al salón. En el día, por ejemplo, si es el día martes, es la reunión de teocrática, donde nos preparamos para hablarle a las personas y donde nos preparamos también a cómo expresarnos con las personas en cuestión de hablarles acerca de la palabra de Dios, la Biblia. Y el día domingo es una reunión pública donde también pueden llegar cualquier persona y el tema principal es una conferencia, puede ser cualquier tema sobre la familia, sobre la situación, sobre los jóvenes, dependiendo del tema. Un orador, un anciano de la congregación, la dicta, y después la siguiente hora es un estudio de una revista que se llama La Atalaya, también con temas bastante interesantes para nuestra edificación. Bueno, esto nos cogió desprevenidos, realmente no esperábamos que nos llegara una situación como esta y nunca la habíamos vivido, fue totalmente desconocido. Entonces ahí en la marcha acudir a la improvisación. Afortunadamente teníamos grupos, nosotros los llamamos grupos pequeños, liderados por un líder de la congregación, y por medio de ellos empezamos a contactarnos vía WhatsApp inicialmente. Entonces, por medio de WhatsApp empezamos a compartir devocionales, nos tuvo que aprender a hacer una grabación. Yo nunca le había predicado a una cámara, entonces tuve que aprender o acostumbrarme o habituarme a mirar una cámara. Son cosas que de alguna manera golpean en el ejercicio del predicador porque no tiene las personas al frente, y hemos utilizado esos medios virtuales para poder acercarnos a la congregación durante la pandemia y durante la cuarentena, ¿no? Ya cuando hubo la posibilidad de empezar a salir, entonces, aunque todavía no hemos reaperturado las reuniones, sí estamos visitando, sí nos estamos acercando. Y todo este tiempo la manera de pastorear fue vía telefónica y vía redes sociales. Y quiero resaltar que en esta época de pandemia, donde surge un virus que aisló a las personas, la comunicación y sus diferentes alternativas como el internet, la radio, las redes sociales, permitieron que ese aislamiento no fuera total, sino que al contrario sirvió de medio para unir a las personas, a las familias, y puntualmente en la iglesia, gracias al internet, las predicaciones, las enseñanzas y los testimonios de las vivencias de las personas a nivel espiritual se pudieron conocer gracias a este medio de comunicación y a los otros mencionados. Entonces, resalto la importancia de la comunicación, el impacto en la sociedad, aún en épocas de crisis y en épocas difíciles. Realmente ha sido un momento muy difícil, tanto para nosotros las parroquias, para la iglesia en general. Nuestra razón de ser siempre ha sido la comunidad, la celebración y el anuncio de Jesucristo. Sin lugar a dudas, esto llevó una tragedia social para muchas personas, una tragedia en torno a la consecución de los alimentos, a la pérdida de los trabajos. Y pues, como estamos en pandemia, el acompañamiento fue más virtual que de otra manera. Hablándoles con las líneas telefónicas, el acompañamiento es igual psicológico, porque no somos psicólogos, pero hablamos de Jesucristo y tratamos de calmar eso. Bueno, la iglesia a raíz de esta emergencia sanitaria pues adoptó varias medidas, dado a que no se podía congregar de manera presencial.
Una de las medidas fue hacer cultos a través del canal comunitario TV San Jorge, que es reconocido aquí en Ocaña. Entonces se transmitía en vivo a través del canal comunitario en diversos horarios. Posteriormente también se empezaron a transmitir los cultos a través de medios digitales como YouTube y Facebook. Y también se hacían las reuniones de lo que te comentaba de las células a través de Zoom para las reuniones de células y también para los jóvenes y niños. Como personas obedientes a lo que la palabra de Dios, la Biblia nos dice y a lo que nos dice, tenemos personas que nos dirigen, sí, el cuerpo gobernante, nuestros ancianos en la congregación, así se refiere uno a ellos, no por edad, sino por su experiencia. Ellos, entonces, el mandato fue de que nos reuniéramos virtualmente para poder protegernos, ¿sí? Como todos, de estar adquiriendo esta enfermedad, ¿sí? Esa es lo que también se empezó a hacer. Entonces, también nos reunimos 2 días a la semana. Como le dije al principio, un día martes puede ser la reunión teocrática y el domingo la reunión pública, ¿sí? Pero también entre semanas se hacen arreglos dependiendo de cada congregación de predicar y se predica por teléfono a las personas también que escogemos. Digamos que lo veremos tan pronto hagamos la reapertura, qué tanta gente se pudo mantener en su vida espiritual con el Señor. Pues uno espera que todos realmente hayan hecho el ejercicio de conectarse. Uno ve, por ejemplo, en el canal de YouTube que tenemos, que las vistas cada vez que fue avanzando el tiempo, las vistas fueron reduciéndose. Entonces, de alguna manera sí hay un impacto negativo. La gente no es que le agrade mucho el tema espiritual por medio de la virtualidad. Bueno, habrá otros y quizás las nuevas generaciones sí les gusta mucho más, también porque tienen mayor facilidad. Pero en el caso de los adultos y ya los ancianos, estos medios no se les facilitan tanto. Y yo creería que ahí tendríamos un impacto negativo. Impacto positivo, considero que está la ventaja de que uno puede extenderse a muchos lugares. Por ejemplo, los devocionales y los cultos han llegado hasta Brasil, han llegado a Estados Unidos, a Italia, a España, cosa que obviamente presencialmente no lo pudiéramos hacer. Entonces creo que hay de los dos lados y esperando en Dios que no tengamos muchas bajas en cuanto a la feligresía, que la feligresía no se haya, digamos, como desconectado en su vida espiritual. Pues, a ver, cosas positivas las hay. Sí, primero, pues, que arrojó a la iglesia de una manera abrupta al uso masivo de los medios de comunicación. Eso es una cosa que de pronto, el tener, uno tiene una cámara, ¿sí? Sí. Primero porque uno es como bien agraciado, entonces imagínate, esto es una cámara se ve peor. Y segundo, pues porque tiene que haber seriedad y claridad en lo que se dice, en lo que se anuncia. Entonces, pues siempre crea un poquito de miedo porque lo que tú dices no solamente lo escuchan los que están ahí pegados, sino que permanecerá ahí y cualquier herejía será utilizada en mi contra. Entonces eso causa un poquito de miedo, pero igual eso implicó la realización de las homilías, de escribir las homilías y saber qué es lo que se va a decir. Por supuesto, eso llevó también a la comodidad, llevar el evangelio a cada uno de los hogares. Yo les insistía mucho que estábamos en Eucaristía, pues que viviéramos la experiencia de fe como si estuviéramos en la iglesia. Ese era el objetivo. No era pues solamente estar ahí, escuchar y tirado en la cama bien cómodo y basta, sino tener las mismas actitudes que se tienen en el templo.
Eso ha llevado a una nueva forma de anunciar el Evangelio. Actualmente aquí en la parroquia, como tú te diste cuenta, celebramos las misas presenciales, pero también las transmitimos por el Facebook Live. Yo no quise abarcar eso y que por Instagram, una sola cosa y basta, ¿cierto? Yo creo que los que quieran escuchar algo bueno, algo serio, pues se unen y adoptan una nueva línea. Sin lugar a dudas, eso implicaba más cosas y pues uno siempre un poquito como no es tan ducho en esos avatares, pero se hizo lo posible y desde que nosotros comenzamos el 18 de marzo se cerraron las iglesias y desde el 18 de marzo con un celular comenzamos a transmitir las Eucaristías. Y acompañamos durante toda la Cuaresma y acompañamos durante toda la Semana Santa y todo el tiempo tratando de que la gente viviera esa experiencia de fe desde sus hogares, pero también unidos en la fe. Y eso sobre todo a mí me ha alegrado porque muchas señoras, sobre todo personas que han venido acá y me han dicho: Padre, gracias por no abandonarnos. La iglesia no abandonó en ningún momento a los fieles. Quizá no podemos ir a los hogares, a las casas de manera física, pero a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación sí pudimos entrar y acompañarlos y darle una palabra de aliento y en medio de esta incertidumbre que aún vivimos, pero ahí estamos ayudando y acompañando esta nueva forma de anunciar el Evangelio desde los medios de comunicación, pero también abriéndonos a esta nueva presencialidad de la iglesia. Bueno, Julián, yo creería que hay dos aspectos, tanto positivo como negativo. Dentro de los aspectos positivos, pues podemos decir que en el caso de la iglesia implementó medidas digitales que anteriormente no se utilizaban. Pues en algún tiempo en la iglesia transmitían los cultos a través de YouTube, pero pues no era como de manera constante. A raíz de la emergencia sanitaria, con el fin de que los creyentes siguieran escuchando la palabra de Dios, pues se adoptaron los medios digitales y obviamente se adecuaron todas las herramientas para que eso fuera posible. Entonces eso es un aspecto positivo. Pero el aspecto negativo, pues ya podemos saber que no es lo mismo una reunión digital a una reunión presencial, porque pues por más que sea pues el roce, el cariño, el afecto y demás que se tenía, por ejemplo, en un culto, pues a través de una plataforma digital no se podía realizar. Pero en el caso mío, el aspecto negativo también es que de manera personal, pues yo al tener una niña pequeña, por protocolos de bioseguridad no puedo asistir presencialmente porque la bebé no puede asistir. Y otro aspecto negativo es que para poder congregarse, pues hay que hacer una confirmación antes de ir a un culto para poder asistir. Ahora, otro aspecto positivo es que ya hay más cultos el día domingo para que las personas se puedan reunir, porque no se pueden reunir más de 50 personas. Entonces hay cultos a las 7, a las 9, a las 10, a las 11, a las 3 de la tarde, a las 5 y a las 7. Personalmente es una manera muy grata de hablar con las personas directamente, ¿cierto? Pero realmente pienso que no hay nada negativo, porque si uno quiere realmente obedecer lo que Jehová dice en su palabra, la Biblia, en Mateo 24:14, de predicarle a todas las personas, pues en ese momento nos tocó virtual, ¿sí? O nos tocó por teléfono, como lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un directorio, escogemos números telefónicos en los cuales pues nosotros llamamos, ¿sí? Nos presentamos y les decimos a las personas nuestra misión, o si no, a nuestros amigos o a nuestros familiares. Entonces es la manera de que seguimos haciendo lo que Dios dice,
de predicar de casa en casa, pero ya nos toca hacerlo por teléfono. Hay muchas personas, pues bueno, que nos aceptan muy respetuosamente, pero hay otras que no, como si fuera también presencial. Entonces, las personas que no quieren escucharnos, listo, muchas gracias. Y las personas que nos escuchan, pues les predicamos también normalmente el tiempito que ellas nos puedan prestar. Fue un gusto, pastor, estar con usted en este momento, en este día. Gracias por aceptarme esta invitación. Con todo gusto, Marjorie, que Dios los bendiga. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Julián, con gusto. Doña Betty, muchísimas gracias por regalarme este tiempo, que tenga una excelente tarde. Bueno, con gusto y espero que también podamos hablar en algún momento con usted. Muchas gracias. Con lo anterior, podemos concluir que la comunicación alternativa hace parte ya del ADN de cualquier organización. Es necesario migrar y hacer buen uso de las diferentes tecnologías de información y comunicación. Sin eso, se corta automáticamente nuestra comunicación y es necesario que incluso muchas organizaciones que llevan valores, que transmiten ayuda social emocional a las personas, esto genera un cambio y la comunicación alternativa debe ser un generador de cambio. Muchas gracias.